Una perspectiva diferente. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos en este nuevo podcast que tenemos el agrado de contar con su presencia, y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Tenemos al querido amigo Francisco Ramírez, que fue una de las primicias en lo referente a el periodismo televisivo hace prácticamente 2 décadas. Pues él fue el camarógrafo encargado. De hecho, él fue en primicia de aquella cobertura que nosotros podemos recordar de lo que fue el batallón Cuscatlán en la Segunda Guerra del Golfo. Fue nuestro representante de un medio televisivo nacional. Y vuelvo a recalcar, todas las imágenes que usted pudo contemplar fueron obra maestra del compañero que hoy nos está visitando. Bienvenido, querido amigo Francisco Arturo Ramírez. Muchas gracias, Roberto y Juan José. Es una alegría estar aquí viéndonos y saber que en nuestro periodo de estudio fuimos compañeros. Y pues aquí el honor es mío para ustedes, para estar en este podcast. Y bueno, aquí estamos para poder desarrollar este programa. Y ahora pues queremos escuchar unas palabras por parte de nuestro anfitrión, el licenciado Juan José García. Gracias, Roberto, por esa presentación. Pues muy contentos también de estar en esta ocasión teniendo un conversatorio nuevamente sobre los temas geopolíticos que están acosando de alguna forma a nuestros continentes. Así que gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias, Roberto. Y quizás comenzando con el tema, podríamos decir, bueno, de hecho, hay un tema ya para el conversatorio de hoy, y son las acciones y políticas de los Estados Unidos. Sabemos que las políticas de los Estados Unidos siempre han estado relacionadas con el control económico y militar, bajo la primicia de la democracia. Conste, no es ideológico. Estamos abordando el tema no de un punto de vista ideológico. Por eso vamos a definir las intervenciones a nivel mundial, amenazas y pensamientos de poder, al hacer lo que quieren sin que nadie les diga nada, que eso es lo que pues han venido haciendo siempre, con la repetitiva del argumento seguridad nacional. Es algo que se ha mencionado siempre, se sigue mencionando hoy y probablemente se va a seguir mencionando posteriormente. Hay algo bien claro que estábamos conversando anteriormente antes de empezar el podcast con Francisco, y es que entendemos claramente que Estados Unidos es una potencia grande, es un imperio. Y si hablamos de imperio, tomemos el término fuera de un punto de vista ideológico. Y como todo imperio, pues busca mantener su fuerza, su poderío militar, su poderío económico sobre todos los demás. Sin embargo, hay una cuestionante, y esa es la cuestionante que yo quisiera abordar para empezar nuestro podcast. ¿Y cuál es? ¿Sigue el mundo dispuesto a someterse a esos argumentos de poder? No sé qué puedes opinar sobre eso, Roberto. ¿Argumentos de poder o sometimiento a la fuerza? Bueno, Porque una cosa es argumento cuando yo te planteo mis ideas como estamos aquí. bueno, Y otra es que cuando no quieres acatar mi idea o mi voluntad, pues yo te someto a la fuerza. Bueno, la seguridad Llámese nacional, eso. el argumento de seguridad nacional, disculpa que te interrumpa, Roberto, el argumento de seguridad nacional, todo es por seguridad nacional, o de hacer esto lo vamos a hacer porque nos conviene y es por seguridad nacional, ese quizás es el- el- la pregunta. ¿Estará realmente el mundo dispuesto a seguir sometiéndose a ese argumento? Pues a la verdad que no es nada nuevo que el mundo se revele a ese argumento
pro democracia o pro país libre o como ellos lo comenten o lo presenten, porque si bien es cierto, llamémosle así, del 2022 para acá, hablando sobre la guerra de Ucrania, que es lo más fuerte de enfrentamiento indirecto de sus proxies que tenemos entre Occidente y Oriente, pero el hecho mismo de que más de alguna nación dice no al sometimiento o al hecho mismo de quedarse bajo la supremacía de Estados Unidos no es nada nuevo. Si nos recordemos las revoluciones durante la Guerra Fría, tanto en Asia y en el lado de América Latina. Entonces, quizás lo que más causa revuelo ahora es que, a diferencia de aquel entonces, hoy tenemos estos medios, mientras que antes la información estaba sesgada en el hecho de que no teníamos redes sociales ni nada instantáneo que nos dijera la otra parte, en donde en aquellas épocas se ocultaba porque no existían los medios masivos o las redes sociales de comunicación. La pregunta esta es bien interesante porque yo pienso de que hasta cierto punto nadie está sometido, pero indirectamente vamos sometidos a una situación de enfrentamiento, quizás porque dentro de todo esto, como se está moviendo, hay intereses que obviamente los presidentes van descifrando, y sobre eso a nadie le gusta que le invadan su territorio o le invadan su lo que tienen, ¿verdad? Ni que se lo quiten, por supuesto. Entonces, cada uno de las partes que está dentro de esta política, digamos, geopolítica, que tal cual como lo estábamos hablando, ninguna de estas partes va a querer ceder y van a querer luchar hasta poder lograr objetivos cada uno, ¿va? Eso es lo peligroso, porque no estamos hablando de potencias, países subdesarrollados, sino que estamos hablando ya de superpotencias, pues, con ninguno de los países como el nuestro se puede poner a luchar contra estos países que son bastante amplios, digámoslo así, en capacidad militar. Fíjate que sí, si bien, tú has dicho algo muy cierto, pero si bien nosotros no tenemos la capacidad, ni aún toda Centroamérica unida, tener la capacidad de pelear con una potencia de estas, sin embargo, el mundo de alguna forma está cambiando, está tomando otro direccionamiento. Y ya no se trata fíjate que no se trata de izquierdas y derechas, se trata de la conveniencia social en general. Todos sabemos, nosotros hemos crecido con la intervención económica de los Estados Unidos y ha habido un desarrollo por los financiamientos, pero si tú te fijas, ha habido un desarrollo muy, pero muy a largo plazo, muchísimo a largo plazo. Entonces, esos son desarrollos programados. No es algo que estas potencias se vayan a inventar ayer y vamos a hacerlo mañana. Estos son planes estratégicos que son para 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Entonces no son cosas nuevas. Son cosas muy planificadas. Y por ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es no ha sido un evento fortuito que de repente se dio en ese momento porque se mencionó que Ucrania iba a entrar a la OTAN y que por eso llegó Rusia, se metió hasta Kiev. No, todos sabemos que empezó desde el año 2014 con el golpe de Estado que se le dio al presidente Yanukovych, si no más no recuerdo, ¿verdad, Roberto? Exacto, y que generó después el Euromaidán, Correcto. las denominadas manifestaciones populares tras ese golpe de Estado, exacto. Uh-huh. Entonces, no son cosas nuevas.
De hecho, se está manejando que ha sido un plan estratégico para, obviamente, para desestabilizar de alguna manera a la larga a Rusia y debilitarla. ¿Por qué? Por el crecimiento que estaba teniendo a nivel económico y por el crecimiento a nivel militar. Ojo, nosotros no nos dábamos cuenta en su momento. Nosotros nos estamos dando cuenta hasta ahorita del poderío militar que ha demostrado Rusia, pero entre ellos sus sistemas de inteligencia, obviamente ya sabían que se estaba desarrollando probablemente ciertas cosas y evitar y dañar la economía de un país es también de alguna forma estancar su desarrollo militar. Entonces, no son cosas nuevas. La verdad es que estas grandes potencias planifican todo con mucho tiempo de antelación. Sí, lo que estás diciendo referente a la planificación es bien connotado porque esta guerra se ha servido para probar todo tipo de armamento que ellos pueden tener, ¿verdad? Aún sabiendo que también la economía es otro tema que está en juego dentro de este mismo que se está generando. La guerra ha servido como para como desgastar ciertas áreas, porque Ucrania es el granero prácticamente casi del mundo, ¿va? Porque es el que abastece con trigo. Y si ustedes han sentido esa subida de precios, gasolina, eh, alimentación, es producto de esta misma guerra. Entonces, ¿dónde queda China, digamos? Porque hay un auge de China que no se puede obviar. China ha crecido espantosamente, entonces, mientras estos dos se están desgastando, que indirectamente, digamos, está cualquiera diciendo de que Rusia y Ucrania, pero detrás de toda esa guerra sabemos que está Occidente apoyando y no digamos Europa, están detrás de todo eso. Pero sí, mientras estos están aquí, hay uno que va despegando fuerte hacia arriba y es esa potencia que no sé qué pueden decir ustedes, pero yo siento de que ha crecido inmensamente, que O es sea, China. no tenemos ni siquiera idea de lo que están haciendo, pero son cosas grandes, definitivamente. Sí, está inmensamente grande. Para agregar al tema, ustedes recordarán en diciembre pasado, por poner un ejemplo de lo que dice Francisco, eh, China sacó en una exhibición aérea el primer avión de sexta generación, por poner un ejemplo entre muchos tantos, pues. Sí, Sí, de hecho, espectacular, ha puesto a temblar a todos. Imagínate que ahí los autos, estas empresas de autos se están fusionando porque se tienen que medir ahí en ese mercado, porque están llegando productos de buena calidad y a bajo precio. Entonces, exagerado cómo estos tipos han crecido de una forma espectacular. Y dentro de eso, pues yo creo que han sido inteligentes en copiar tecnología de otros países. Que se vale eso, no te lo puedo decir, pero que lo han logrado, sí lo han logrado y bastante, porque el mercado lo que necesita es un poco de menos gasto económico y tener buen producto, y es lo que aquí en el país es lo que más le gusta, nos gusta, invertir poco y tener por un buen producto. fíjate que ellos, yo creo que esta es toda una estrategia. Sabemos que pues, China no está actuando independientemente. Los BRICS es algo que se ha venido construyendo desde hace algún tiempo y todo está planificado estratégicamente. China se ha mantenido fuera de todo mientras Rusia sigue en la guerra, mientras Corea del Norte le está construyendo material bélico. China de alguna forma está probablemente bajo la mesa, dándole algún apoyo militar, pero ellos se mantienen en general apartados, porque
la actuación de ellos en este teatro es el crecimiento económico. Esa es su función dentro de todo ese teatro de los BRICS, el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es el título, digamos, título que le han puesto entre los BRICS a China. Ahora bien, mencionaba hace algún rato, una frase que manejan los BRICS, que ya después ya ni la mencioné, y es que ellos dicen, yo invierto, colaboramos como países, crezco yo, creces tú, y ambos somos beneficiados. Es lo que han ido a ofrecer allá a África. Eso es lo que han ido a ofrecer a África. ¿Por qué sacaron a los franceses de África? Porque estaban explotando todo el uranio, creo que el que sacaban de África, y lo pagaban muy barato. ¿Qué es lo que están haciendo los BRICS en este momento? Comprando el uranio a un precio mayor. O sea, ganan ellos, como los BRICS, en este caso el actor es Rusia, pero también ganan los africanos. Entonces, es un tema de ganar y ganar. No, muy al contrario de las políticas norteamericanas, que lamentablemente las siguieron manejando así y las siguen manejando así, y lo que han hecho es venir a asfixiar a los pueblos. ¿Por qué? Porque los han endeudado, han hecho que su Producto Interno Bruto se dispare por endeudamientos. ¿Por qué? Porque se ha permitido también el robo, porque se ha permitido que el dinero no se invierta de la forma indicada. Entonces todas esas políticas que se manejaron mal son las que se están pagando ahorita, o las que han provocado todas esas consecuencias. No sé, esa es por lo menos mi perspectiva en ese caso. Bueno, para los países como los nuestros es bien complicado porque realmente hemos dependido totalmente de Estados Unidos. Yo pienso de que sin la ayuda del país del norte, creo que este país estuviera bastante sesgado, bastante, obviamente, más es un jodidos. país más fregado, si más estuviéramos totalmente. Y creo que no solamente nuestro país, sino que todo Centroamérica y Estados Unidos ha sido prácticamente un pilar bastante fuerte para todo Latinoamérica, porque ahí es donde la gente va. Es como una mina de oro que ahí van a sacar. Obviamente no es que te lo regalan, pero Su patio trasero, pero, como se pero decía en sí, la década, bueno, para ser más preciso, si no estoy mal, quien acuñó ese término fue Ronald Reagan a principios del 81. no, pero definitivamente no nos queda de otra, porque hasta ahorita que vemos acercamientos de gente oriental aquí en nuestro país, yo le he explicado a ellos, José, que hay gente que se está quejando de que hay una, como te dijera, no sé si por donde ustedes viven, pero han visto bastante gente que ha venido aquí al país, que viene de China, ma. Y algo que no veíamos antes, China se ha expandido, y no solamente aquí, están en Panamá, están en Nicaragua, dicen que está inundado prácticamente Centroamérica de ellos ahorita. Y entre comillas se siente una palabra así, ¿qué es lo que estarán haciendo? Porque estos tipos han avanzado inmensamente, inmensamente en el control, y creo que van bajo en controlar prácticamente a nivel mundial. Ellos están prácticamente ya, y eso es lo que ha visto quizás Estados Unidos, que ya se pasaron el cerco, digamos. Obviamente ya ven una amenaza. No sé cuál es tu Exacto. opinión, Roberto. Bueno, de hecho, según se dice, China pues es casi, dicen, ¿verdad? Para mí ya es la potencia económica mundial, aunque a Estados Unidos no le gusta ese término, sino que le gusta seguirlo acuñando que ellos son, aunque hay que dar al César lo que es del César.
Estados Unidos, por efecto de que es el mayor consumidor, por ende, donde hay consumo se mueve, donde hay consumo hay demanda, se mueve como tal el comercio, pero no necesariamente que vos seas el mayor consumidor significa que te pone en la delantera por efecto que consumís más de lo que producís. Y en ese sentido, China ha sabido, pues, agigantarse en prácticamente, diríamos, 4 décadas, porque si nosotros hacemos memoria, después de la revolución china, en donde su líder fue Mao Zedong y que puso terribles condiciones hasta, si ustedes recuerdan, hasta el punto de que creó crisis ecológicas, porque si no estoy mal, vio como uno de los males el hecho mismo de las codornices y envió y exigió al pueblo el hecho mismo de destruir las codornices, y eso generó un desequilibrio ecológico ahí en China que generó, resumiendo en pocas palabras, una plaga de insectos que eran controlados por las codornices, y que eso generó una hambruna más palpable de la que ya se tenía. Entonces, en el caso de Mao, pues hizo y deshizo como dictador comunista en grandes destrozos en China, pero luego de su muerte apareció, si no estoy mal, como líder sustituto en aquel entonces, a partir de la década de los 80, a ver si lo pronuncio bien, Deng Xiaoping, el cual es, podríamos decir, el benefactor o a quien se le debe el despunte económico de lo que hoy vemos como China. ¿En qué sentido? Porque él cambió el ámbito dado a agricultura y campesinado y apuntó por el hecho mismo de la educación, el hecho mismo de la industrialización, el hecho mismo de la capacitación de su gente, y fue el que esbozó aquella frase de que gato negro o gato blanco no importa con tal de que logre su objetivo de cazar ratones. ¿Qué quiso decir con eso? No importaba para él, y así lo vimos en la década de los 80, que vinieran empresas extranjeras, inclusive o occidentales, pero que pudieran producir como tal ingreso y dar puestos laborales a la necesitada población china. Y China Fíjate que, fue estratega en ese punto, porque como decía Francisco, en un principio llegaban a las ferias tecnológicas y clonaban, o ya producen sus propios prototipos, los cuales son superiores a lo que nosotros vemos normalmente en las exhibiciones exactamente. occidentales. Es que mira, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perdón, y con esto termino. ¿Qué quiero decir con esto? En el hecho mismo de que China ha apostado a innovarse, pero desde su ente productivo, o sea, desde el ser humano como tal. Lástima que en el ámbito político pues son cerrados todavía, pero han apostado en ese punto, porque para el caso, si recordamos, es escasa la población, creo que está casi anulada la población de pobreza en China. China cada vez sus números de clase media emergente se van disparando, que a futuro China tiene que ver cómo a esa gente que quiere ganar más y más y que lo ha logrado por décadas, cómo o ponerle un techo o bien cómo seguir maximizando ese crecimiento económico de su población, por efecto mismo de que ha apostado a la educación, a la capacitación y a diversificarse y ser punta de lanza en todo ámbito comercial, tecnológico, de cualquier índole que le queremos ver. fíjate que yo mencionaba algo anteriormente y era que los países o las grandes potencias no hacen planes a corto plazo. Sus planes a corto plazo son los que hacen cosas básicas, pero sus planes, ese tipo de planes, son planificaciones estratégicas a largo plazo. Y en el tiempo de Deng Xiaoping fue que se creó todo ese proyecto de China que sigue hasta hoy.
que se le abrió las puertas. China se volvió una maquila a nivel mundial, bajo costo. Exacto, y decir que la economía china es comunista es lo más errado que podemos decir, porque desde la década del 80 eso dejó de ser. Correcto, correcto. Bueno, su sistema político es de alguna forma comunista, ¿verdad? Es cerrado, es bastante cerrado. Ajá, pero su Sí. sistema económico sí es capitalista. Entonces, Exacto, pero, exacto. pero fíjate, sin embargo, yo recuerdo que hace alrededor de 20 años probablemente había un dato que, sí creo que menos 20 años, había un dato que daba a conocer este, Andrés Oppenheimer, y en ese momento habían como 1.200 millones de chinos. Más del 80% que vivía en la pobreza. Y los datos actuales de la pobreza en China ya no son esos. En los últimos años China ha sacado alrededor de 400 millones de chinos de la pobreza. Siguen siendo muchos chinos. Ajá. Entonces quiere decir que el proyecto que se fundó, que pensó la China comunista de Deng Xiaoping tuvo efectos. ¿Cuántos años después? ¿Qué? ¿40 años después? No sé, no recuerdo desde cuándo está. Bueno, de hecho, Ujú. yo me recuerdo de que ya habían en notas periodísticas aquí localmente eh, exponiendo la situación de China, y te estoy hablando hace poco más de 20 años atrás, en el cambio de siglo. Y si aquí era notorio en países como nosotros, no digamos en casos ya de países de periferia más cercana, por efecto mismo de que apenas en poco más de una década pues se había sido el despunte económico. Y por ende el crecimiento a esa altura en el hecho mismo de desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo tecnológico y demás cosas que van de la mano. Entonces, Francisco, ¿crees que podemos concluir con el tema? Bueno, la pregunta era, ¿realmente el mundo está dispuesto a seguir con los mismos argumentos? Y hemos venido eh, dándole vuelta al tema, hemos tocado el tema de Ucrania, tocamos el tema de China. Entonces, el desarrollo, la evolución que ha tenido el mundo, los países en la actualidad, la evolución que hemos tenido nosotros como personas en los últimos años, realmente creeríamos entonces que ya el mundo no está dispuesto a tomar estos argumentos, el mundo estaría dispuesto a aceptar nuevas opciones entonces de cambio que están ofreciendo otros países, en este caso China, por ejemplo. Es interesante cómo se están moviendo. Vos acabas de tocar un tema, el tema de los BRICS. Francamente, no sé si van a tomar vida eso, porque ahorita así como bueno, creo que el presidente de Estados Unidos ahorita eso como que lo ha parado, ¿verdad? Le ha puesto una advertencia. El punto es, lo logrará parar, pero los afectados pueden ser, digo yo, pueden ser con lo que la influencia que tiene No, pero los ojo, Estados Unidos. disculpa que te interrumpa ahí. Ojo, tú has dicho algo del presidente Trump. Sin embargo, si tú te fijaste la respuesta de Rusia ha sido, no le importó lo que dijo. Ellos dijeron, bueno, el presidente Trump no nos ha dicho nada que no sepamos. O sea, nos da igual. Prácticamente eso dijo Rusia. Ahora, ¿a quién le pidió el presidente Trump ayuda? A China. Habló con Xi Jinping y le dijo, ahí está la información ahí, donde le pidió y le dijo, hey, mira, o sea, como quien dice, ese entrechero, mira, tú sos un poder mundial y sos chero de los rusos, anda a hablar con ellos, vea, que le paren a esto. ¿Por qué? Se fue donde China y no lo hizo él, dijo que en 24 horas iba a parar la guerra. Entonces, ¿será que consideró que los rusos no le iban a hacer caso? Hago un ¿Será? paréntesis, Ajá. hago un paréntesis ahí en base a esa Y, y, promesa de y esos son, y, campaña eso, y esos de no son de los 24 BRICS. horas, Ujú. o ya subió a 100 días. Ajá.
para poder venir y encontrar una salida al conflicto de Ucrania. Lo que era un día hoy se ha pasado así. Pero imagínate, Una falsa promesa de campaña. falsa promesa. Y esos dos son de los BRICS. Él mismo reconoció que China era un poder. Creo Y es un poder de que los BRICS. pudo haber sido una ligereza, pero si vos, no sé si viste la declaración del presidente de Rusia, prácticamente dijo que estaba dispuesto a querer escuchar al presidente de Estados Unidos cuál era la propuesta, porque definitivamente le interesa pues llevar paz. Yo creo que a Rusia no le conviene estar así como está, porque es desgastante también para ellos, ¿no? No les está generando, a pesar que ya están mostrando músculo, pero Estados Unidos no ha tirado ni nada de músculo, ¿no? Quien ha dejado que esté ahí desgastándose es la OTAN. Y estamos hablando de los países europeos. Sí. Ya es una estrategia bastante inteligente y, bueno, con diplomacia han querido, digamos, parar, al menos eso se ha visto, la guerra, lo cual no han logrado objetivos. Pues yo creo que más de perder, Rusia ha ganado. Y no solo ha ganado, bueno, su economía sigue estable, no está tan afectada, eh, su, su sistema militar está más fuerte, porque tienen experiencia. Pero a eso que acabas de decir, eso es lo que quería. ¿Tú crees que ha sido fuerte porque Estados Unidos lo ha permitido o porque son más fuertes? Ojo, sí, ya metiéndonos al tema militar, hay que ver otros detalles. Rusia no ha estado peleando con Ucrania. Rusia ha estado peleando con la OTAN. Ucrania no tiene y no tenía el poder ni militar, me refiero al poder de artillería o armamento, ni tenía el poder militar, y me refiero a hombres, a soldados suficientes como mantener una guerra tanto tiempo. Entonces, se dice en muchos medios de internet, en este caso podríamos abordar o mencionar Telegram, como por ejemplo, donde tú ves mucha información que no se publica en otros medios. Y se habla de que hay mucha gente que no son ucranianos que están peleando. Hay cantidades grandes, inmensas de gente que ha ido a pelear. Mercenarios. Bueno, es que mira, si De ambos lados. cualquier país puede mandar una cantidad de soldados y no es oficial y ya entra en la categoría de mercenario. No, de ambos lados, porque Corea también ha estado apoyando bastante. Sí, sí, Desde antes, porque hasta que se notó que ahí andaban unos. pero eso lo hizo público el Ministerio de Defensa ruso, no fue un secreto. Sin embargo, del otro lado sí han querido mantener en secreto. Y realmente Rusia hubiera podido derrotar a Ucrania en 3 días. Porque no estaba preparado, digamos. Ucrania no es Lo que pasa es que, una mira, potencia armamentista. lo que pasa es que creería que los rusos se han mantenido. Pero imagínate vos Se han limitado, digamos. Estás apoyando a X bando y vos no te estás metiendo, solamente los estás observando y sabes que estás apoyando a un X bando. ¿Cómo te ves? Y sabes que puede ser un contrincante a futuro, estamos hablando de las dos potencias. ¿Quién crees que está ganando ahí en eso? Que para Rusia es desgaste también. Es que basado en lo que vos decís, la historia es cíclica, porque tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, eso que vos señalás del apoyo a una de las facciones en lucha, ya se había dado. ¿Cuál fue el motivo como tal para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda? El hecho mismo de su apoyo con pertrechos bélicos o materias primas a lo que era Inglaterra fue repetitivo. Y recordemos de que aunque no se atacaba al final
o mejor dicho, no eran transportados en embarcaciones con bandera estadounidense, sino que británica, pero al final lo que ellos recogían como materias primas salían de puertos estadounidenses. Al final, el amigo, invirtamos aquella famosa frase, el amigo de mi enemigo al final va a ser de igual manera enemigo. Y quieras o no, eh, en la Primera Guerra Mundial, el ataque a una embarcación con bandera estadounidense fue lo que hizo como tal que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra. Y llamémosle hasta cierto punto similar, por efecto mismo de que Japón atacó a Estados Unidos, pero ya directamente Estados Unidos era proveedor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. No podía venir y decir que era una nación neutral 100%. Es que Estados Unidos nunca ha sido una nación neutral. Siempre ha tenido intereses donde se ha metido y se ha metido en todo. Y eso todos lo sabemos, eso no es nada secreto, pues. Y en este Y caso, eso, la y es intención, normal de una potencia grande, así como ellos, así como también quiere ser ahorita China, ¿no? Quieren entrar también, así como lo está haciendo Estados Unidos. Ellos quieren también tener, no creas que están entrando porque son grandes amigos o que te quieren, o sea, ayudar, grandes hermanos. Ellos siempre van por algo a cambio, ¿no? sí, claro, es que todos son De así, hecho, todos son perdón, así. de hecho, exacto, de hecho todos, por eso es que algunos somos escépticos al ver ayuda de los nuevos socios comerciales o políticos que se ofertan hoy para este mundo del siglo XXI, porque así como tradicionalmente aquí en el lado de América el socio entre comillas ha sido Estados Unidos, de igual manera viene fuerte Pero fíjate que, tanto Rusia como China, pero o sea, todos estamos en el escepticismo que, como se dice en buen salvadoreño, estos no se acuestan sin cenar. pero fíjate, Siempre traigo un objetivo. Roberto, fíjate que viendo, pienso, en el caso de los Estados Unidos, viendo el cambio que está teniendo el mundo, el rechazo a ciertas políticas, llega el nuevo presidente y en lugar de establecer mejores relaciones con los demás, comienza a crear división. Comienza a crear broncas con Canadá, comienza a crear broncas con México, comienza a crear broncas con Panamá, en lugar de establecer unas mejores relaciones y asegurar la región de la mejor manera, no de la peor. Entonces yo creo que es una mala perspectiva a la que se ha tomado un mal camino en crear división en vez de crear unidad, porque no todo lo va a hacer por la fuerza. Es que recordemos que en el caso de Trump es de esa línea de nuevos caudillos, llamémosle así entre comillas, o de No, es que nuevos él no es político, gobernantes. él no es Ah, político, exacto, es un él no es, outsider, a eso iba. Y si él no vos es te político. fijas, Es un si vos te tipo fijas, directamente un negociante que te va a querer exacto, persuadir en cualquier momento. Entonces, esa, esa es la diferencia entre un político que tiene un poco más la diplomacia para actuar y hacer las cosas, pero aquí no ha, ha quedado atrás la diplomacia, pues, aunque, ¿verdad? Y sabe qué fuerza está usando, pues, porque no se queda para nadie desconocida que Estados Unidos es una potencia que ha estado prácticamente arriba de todas, ¿verdad? Entonces él quiere como precisamente como darle otra vez a Estados Unidos lo que ha tenido, porque el puje que han tenido las otras potencias no se queda pues para nada atrás, ¿verdad? Sabemos que viene empujando fuerte y entonces ahí es donde se tiene que ahorita parar bien, porque si no, eh, Es la sobrevivencia, exacto. es la sobrevivencia de la hegemonía. Eso Y es, aquí es donde los que no prácticamente no podemos, porque no tenemos
los recursos, obviamente, ¿verdad? Y no tenemos tampoco esa fuerza. Pasamos a ser de las filas de quién, pues, ¿verdad? Porque ahorita no se entiende. Ahorita con esta invasión de chinos, está cañón. Es complicado, es complicado. Ya llegamos a los 45 minutos de la conversación. Nos mantuvimos prácticamente en el En una tan sola. en una sola pregunta. Nos quedamos con la deuda del tema de la guerra entre Israel y Hamas y la influencia de los Estados Unidos en esa guerra. Y bueno, creería que quizás para el próximo podcast vamos a abordar este tema. ¿Algo que decir, Roberto? Bueno, nada más agradecer a aquellos que en esta segunda ocasión pues nos van a estar acompañando a través de las diversas ocasiones en donde pueden escuchar este podcast, que es la ventaja tecnológica, que uno puede escucharlo donde quiera y cuando quiera. Y les agradecemos su fineza en el hecho mismo de acompañarnos, así como la gentileza de tenerte a vos como anfitrión y haber tenido en esta ocasión a don Francisco Ramírez, una de las grandes cámaras del teleperiodismo salvadoreño. No, quiero felicitarte por esta iniciativa que está muy buena, buenísima, porque hay diferentes puntos de vista y qué bueno que se puedan exponer, ¿verdad? Que puedan haber eco en tu proyecto. Y bueno, agradecerles a los dos amigos, hermanos, y bueno, éxitos para adelante. Primero Dios, vamos a salir bien en esto que viene a futuro. Solo Dios sabe cómo se va a desenredar todo esto. Ok, gracias entonces, Francisco. Gracias, Roberto, por estos 45 minutos de conversación. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando. Y pues que la pasen súper bien. Nos vemos para la próxima. Saludos, en la próxima, Dios mediante. Una perspectiva diferente.